Sí, no hay problema, esperamos. Sí. Ya, vamos a Hay esperar. tiempo hoy día, hay tiempo. Sí, tenemos un tiempito más, igual tenemos un margen de como para movernos 15 minutos más, entre 10 y 15 minutitos. Ya, pero ya están llegando, ya hay 21 personas, habemos 21 personas. ¿Cómo anda la cosa por allá? Pero Bien, ¿Cómo pero estás, miren, Matías? estimado. Tanto tiempo. Qué gusto saludarte. Qué gusto Me verte. cuente. ¿Cómo anda todo por allá? ¿Todo bien? Súper bien. Todo acá Qué ya bueno. con mascarilla todavía en las calles. Así me he enterado. ¿Y por allá, en Francia, cómo andan? No, acá mascarilla solamente en el metro eh, y nada más. De hecho, uno ya no necesita pase de movilidad ni nada de eso, así que... No, eh, acá estamos retrocediendo. Como que nos habíamos sacado la mascarilla y ahora ya tuvimos que ponernos mascarilla afuera, en el interior, en el exterior, así que estamos con la es- mascarilla nuevamente, eso me haciendo habían clases. comentado, así que Eh, lamentable porque al final no tiene mucho sentido usar la mascarilla en la calle o bueno, hay discusiones obviamente que se pueden dar, pero esperemos que esto pase rápido simplemente. eso sí, pues. Bueno, los alumnos no te conocen, Matías, te ven jovencito ahí. Matías, egresado acá de la UFRO, está en París, está en Francia estudiando un doctorado. En París estás, ¿no es cierto? En París, sí. Sí, estudiando un doctorado. Ya estamos, yo creo que ya ha pasado harto tiempo y ya estamos terminando los cursos, yo creo, ¿no? ¿Estás dedicado a tu tesis ya? De hecho, estoy ya en la parte de la redacción Ya. y ya vuelvo dentro de poco a Chile, así que, Qué bien. pero termino la tesis en Chile, de escribirla simplemente. Y ya posiblemente defender este año en diciembre o a lo más enero, que va a depender del comité de evaluación. Qué Así bueno, ¿eh? que ya estamos en las últimas, pero estoy con Bueno, ansiedad y uno está aburrido ya de estar metido siempre en lo mismo, así que el doctor más joven que vamos a tener acá en la UFRO, ¿eh? Muy bien. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta actividad. Como conversaba Ricardo, les presento a los estudiantes que no son de la UFRO, que no conocen a Matías, al futuro doctor Matías Pavés, ya, que está en Francia. Él estudia en la Universidad de París, un doctorado en didáctica de la matemática. ¿Ese es el nombre? Ese es el nombre, ¿o no? efectivamente, Ese es el efectivamente. nombre. Específicamente en espacios de trabajo matemático, ¿no? Ese es, o es más complejo que eso. Eh, después lo puedo detallar. Ya, después lo detallas, muy bien. Bien, entonces le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, estimados estudiantes, agradecer también su interés, felicitarlos primeramente pues, por estar, digamos, interesados en adquirir nuevas herramientas, ¿cierto?, para poder realizar ayudantías, clases de ejercicios para compañeros también. Así que le doy la bienvenida al futuro doctor Pavés y te dejo, Matías, el espacio para esta actividad. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a obviamente comenzar compartiendo la pantalla, así que, Te voy a dejar como coanfitrión igual, por cualquier dificultad que pueda ocurrir. ok, ok. Vamos a ver si ahí está, sí, se proyecta bien, así que bien. Eh, gente, estudiante obviamente no, ¿de qué universidades son? Porque entendí que había gente que no era de la UFRO. También hay gente De, de la Chile, de la Universidad de Chile, ok, ok, sí. para poder hacer bien la referencia entonces. Bueno, idealmente lo que uno más espera, ¿cierto? Cuando tiene que hacer algo virtual es que para que haya interacción la gente pueda participar, ¿cierto? Entonces, no tengan miedo de participar, eso es lo primero que les pediría. Yo sé que normalmente detrás de la pantalla uno se puede desligar un poco de lo que está haciendo, eh, sobre todo si uno tiene la cámara apagada, ustedes pueden obviamente eh,
usar su cámara, activarla o desactivarla, pero lo que sí les pediría es poder tratar de participar, ¿ya? La idea en este caso del tema de comunicar en matemáticas, voy a tratar de hacer una pequeña referencia a algo en lo cual yo también estoy trabajando, y ahora lo quise adaptar obviamente al contexto de ustedes, tratando de tomar quizás los elementos esenciales a los cuales uno podría estar pensando en el tema de la ayudantía, porque tal parece como que la ayudantía fuese hacer clases, y voy a dar mis puntos del por qué creo que no es eso, pero va en línea obviamente con el trabajo de lo que ustedes van a realizar, ¿ya? Eh, en detalle, yo trabajo en lo que tiene que ver con la noción de prueba y demostración en matemática, entonces ese es como el interés que yo tengo, en la formación de profesores particularmente. Eh, Así que esa es como ya mi línea de trabajo en la formación de profesores en torno a este objeto, la demostración, que es una demostración, cómo trabajamos la demostración, cómo se valida, etc. ¿Ya? Simplemente para dar ese contexto. Eh, Pertenezco efectivamente en este momento a la Universidad de París, CITE, y particularmente mi laboratorio, amado y querido, laboratorio de didáctica, que ahí sale el simbolito, ¿cierto? Eh, y bueno, el plan para este, voy a llamarlo taller, si se puede, está dividido en tres partes. Una primera parte que va a haber una introducción, ¿cierto? Vamos a hablar un poco sobre esto de comunicar, voy a tratar de tomar dos elementos esenciales en la discusión. Eh, el rol del ayudante, voy a presentar una idea de un esquema básico para analizar tareas, porque al final ustedes se van a dar cuenta que posiblemente ese es el gran rol que van a tener dentro de la actividad de ayudantía. Una segunda parte donde vamos a trabajar sobre dos problemitas en particular, donde yo sé que podría suceder que nadie quiera responder, así que yo igual ya propuse alguna solución, etcétera, entonces vamos a discutirla, idealmente que las podamos discutir, y finalmente una tercera parte que tiene que ver con un cierre y las preguntas que ustedes puedan tener, a ver si es que puedo también orientar o ayudar en algún sentido en las dudas que ustedes puedan tener, ¿ya? Ese es el esquema que vamos a tener ahora en esta hora y media, entre comillas, así que esperemos poder cumplir. Yo algunas veces me alargo, así que voy a tratar de tomarme el tiempo y avanzar eh, lo más rápido y claro posible en todos los aspectos que puedan haber, ¿ya? No duden en preguntar, eso es lo primero, ¿ya? Creo que va a ser el mismo mensaje que ustedes les darán a sus futuros estudiantes en la ayudantía diciendo no duden en preguntar. Bueno, lo mismo, no duden acá en este taller de preguntar cualquier cosa si es que no se entiende. Comencemos entonces. Bueno, comunicar en matemáticas es lo primero que aparece como título de esta presentación, y había que partir diciendo algunas palabras sobre eso, ¿cierto? Y es que particularmente en matemática y quizá en todas las otras ciencias que son más puras, ¿cierto? Pero particularmente en matemática, nosotros sabemos que cuando estamos trabajando en esta disciplina, estamos combinando, ¿cierto? Cosas que son el lenguaje técnico, un lenguaje simbólico, con el lenguaje natural, ¿sí? Por ejemplo, si usted ve esta expresión, A igual, una llavecita, una X, una E media extraña, el R, ¿cierto? Coma, X, mayor parece, 2, bueno, eso usted lo puede traducir. Eh, Fíjese que de alguna manera esto que estoy expresando en símbolos matemáticos, ¿cierto? Lo puedo traducir inmediatamente en un lenguaje cotidiano. Esto es lo que se denomina quizás representaciones semióticas y que obviamente nos permite pensar en que los símbolos matemáticos tienen una justificación, tienen una definición, tienen un sentido dentro de un contexto, y es lo que nos permite entonces poder comunicar en matemáticas, ¿sí? De una manera un tanto diferente, con algunas excepciones, de hecho. Ustedes saben de que cuando, por ejemplo, hablamos de O, el O en el lenguaje cotidiano es una forma para poder tomar una decisión, digamos, entre lo uno o lo otro, ¿cierto? Es lo uno o lo otro, pero en matemáticas entendemos que ese o no es excluyente, sino que en realidad puede ser lo uno, lo otro o ambos. Entonces, hay pequeñas salvedades que hay que tener en consideración cuando trabajamos en matemática, y que obviamente los estudiantes cuando están trabajando, sobre todo en los primeros años de universidad,
donde tienen que ellos adaptarse a un nuevo contexto, donde ya no vamos a ver esa matemática escolar solamente, sino que ahora vamos a ir a un aspecto mucho más abstracto, mucho más axiomático, donde ellos van a realmente encontrarse con demostraciones, con pruebas que son complejas y que requieren de una interpretación de estos símbolos. La labor que ustedes van a tener ahí va a ser importante. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser posiblemente de las primeras referencias que ellos van a tener para poder responder a dudas, consultas, cosas que no van a entender, y es por eso que hay que hacer siempre este enlace. Comunicar en matemáticas va a relacionar el lenguaje técnico, o sea, ese lenguaje simbólico, con el lenguaje natural, ¿ya? Por otra parte, en todo lo que tiene que ver con comunicar, tiene que suceder algo que se denomina la negociación de significado. En pocas palabras, tiene relación con cómo nosotros, por ejemplo, cuando estamos discutiendo sobre un problema matemático, todos entramos en esa misma discusión y podemos entender lo que un tercero está tratando de decir, tratando de comunicar, y lo que se produce ahí entre medio es lo que en la teoría se denomina la negociación de significado, que es para poder finalmente llegar a lo que se denomina la validez de un resultado. Es decir, cuando nosotros estamos resolviendo un problema en particular, nosotros sabemos que vamos a movilizar cierto simbolismo, cierto lenguaje, que va a ser socialmente compartido por cada uno de nosotros y que nos va a permitir, en cierta medida, discutir, meternos en la discusión, meternos en el problema y poder dialogar. Que si una persona en particular no decide tomar este lenguaje matemático, tomar estas condiciones en las cuales trabajamos en matemática, lo más seguro es que no va a poder comunicar lo que desea, por mucho que pueda estar comprendiendo él del problema mismo, pero no va a poder entrar en ese diálogo común. Y este sentido de negociación de significado es súper importante, porque para poder dar a entender el contexto de lo que vamos a realizar, hay que entender que en matemática muchas veces se tiene una idea de que el rigor es lo principal, es como la característica principal de las matemáticas, pero creo que ya desde el año 2002 se han realizado muchos estudios, y voy a destacar principalmente el de Kate Weber, eh, donde se habla de que esta idea de rigor matemático en realidad es súper complejo de definir. De hecho, pregúntenle a cualquier persona, pregúntense a ustedes mismos qué entienden por rigor, y lo más seguro es que detrás de esa palabra vamos a colocar muchas cosas que son diferentes. O sea, no hay una definición en particular específica. Hay una idea de lo que sería el rigor. Alguien podrá decir, no, es que tiene que ver con las reglas de inferencia, ¿cierto? Utilizadas en la lógica, que van a permitir obtener nuevas informaciones e inferir finalmente algunos resultados, alguna información nueva, a partir de aquello que consideremos premisa, etcétera, etcétera. Puede ser, como otros lo van a asociar mucho más a la consistencia que va a tener, por ejemplo, la producción de una demostración o la producción de una prueba, o simplemente comunicar un resultado. Va a ir por muchos caminos, van a haber muchos matices, pero es súper difícil de definir. Ahora el tema es que cuando uno le pregunta a los matemáticos, porque hay que hacer siempre esta referencia, cuando voy a trabajar en matemática, veamos qué dicen aquellos expertos, es decir, los que trabajan en matemática, ¿ya? ¿Qué es lo que ellos consideran, por ejemplo, para decidir si un argumento es válido o no? Si una prueba es válida o no. Y nos damos cuenta a través de diferentes estudios de que el matemático de por sí, la última condición o característica que trata de poner en la decisión de si un argumento es válido, es una prueba válida o no, es el rigor, es lo último. Lo primero tiene que ver con lo que me aporta la comprensión, aquello que se resuelve, en qué podría esto estar conectado con otros brazos de la matemática, otras líneas de matemática, y así es como algunos teoremas o algunas demostraciones tienen mayor predominancia o un valor mucho mayor que otros resultados, ¿ya? Entonces, este aspecto de la negociación de significado es súper importante, porque en el ámbito de ustedes como ayudantes o como personas que van a dirigir a otro en un trabajo en particular, en un horario en particular, se van a dar cuenta que no es tan solo el poder conocer un resultado de parte de ustedes, o sea, es decir, saber cómo se resuelve un problema, sino que tiene que haber una fase, un momento en donde lo que ustedes vayan a comunicar sea lo suficientemente comprensible para los que estén, ¿cierto?, escuchando. Ahora alguien podría decir, sí, pero es que yo podría tratar de hacer la mejor explicación posible y aún así la persona que está enfrente puede no entender nada
por X motivo, ¿sí? Y eso es porque efectivamente estamos en lo que se denomina esta negociación de significados. Pero aún así, no bastaría con que usted conozca un resultado, sino que necesita hacer este ejercicio pedagógico. ¿Cómo lo explico? ¿Sí? ¿Cómo hago este pasaje de lo que yo conozco a lo puedo explicar? ¿Ya? Esa es la característica, yo creo que es fundamental para poder abordar de alguna manera, de forma correcta, la ayudantía. ¿Ya? Eh, entonces, particularmente, vámonos al rol del ayudante. ¿Cuál sería este rol del ayudante si pudiésemos identificarlo? Por una parte, tienen que ustedes lograr proveer las circunstancias donde los objetos matemáticos que se estudian en la clase puedan ser movilizados por quienes aprenden. ¿Qué quiere decir esto? Que su rol, el rol de ustedes no tiene que ver con enseñar matemáticas, porque no es la obligación que ustedes tienen. La obligación de ustedes, en cierta medida, o el contrato que ustedes asumen, es que una vez que el profesor de la cátedra, ¿cierto?, aborda ciertos contenidos, ustedes van a seleccionar ciertas tareas, son las circunstancias, ¿cierto?, donde van a tratar de hacer el vínculo entre estos objetos matemáticos nuevos, que obviamente ellos están tratando de comprender, de entender, de poder manipular, y los van a tratar de manifestar a través de estas tareas que ustedes les van a proveer. Entonces, particularmente, los objetos que ustedes van a trabajar van a estar dentro de estas tareas que ustedes van a utilizar. Yo no sé cómo trabajan en cada caso, con cada profesor. Hay profesores que, por ejemplo, ellos preparan la ayudantía y se la entregan al ayudante y le dicen, ya, tienes que trabajar estas tareas. Hay otros que les dicen, bueno, usted prepare la ayudantía y vea cómo se la arregla, puede ser. Y entonces ustedes tienen que estar muy, muy en línea con lo que se está haciendo en clase. Generalmente tienen que estar preguntándole al profe qué es lo que vio, qué fue lo que hizo, para poder tener una idea sobre qué tareas trabajar. Pero principalmente, si ustedes, en cualquiera de los casos en el que se encuentren, pueden identificar estas circunstancias, estas tareas que van a ser lo suficientemente ricas como para que los estudiantes puedan trabajar con esos objetos matemáticos a un nivel de comprensión mucho mayor que simplemente calcular, créanme que va a ser mucho más beneficioso tanto para ustedes como para cada uno de esos estudiantes. Porque al final, hacer cálculo y hacer todas estas cosas que quizás puedan ser mucho más simples, las van a encontrar en YouTube, las van a encontrar en libros de matemática, etc. Pero entender un objeto matemático como tal, con sus implicancias, con incluso las posibles dificultades que pueden haber en torno a ese objeto, creo que muchas veces eso no se obtiene de manera inmediata leyendo un libro, aun cuando podrían haber explicaciones que son más precisas, pero si existe la ayuda, en este caso la de ustedes, posiblemente va a ser mucho más enriquecedor para cualquier estudiante el que haya alguien que pueda también manipular estas explicaciones y darlas a entender, ¿ya? Y como decía anteriormente, no basta con, por ejemplo, conocer un resultado. Es decir, posiblemente ustedes han sido elegidos como ayudantes por distintas razones. La más clara va a ser que dentro de ese curso en particular que ustedes dieron, que ustedes siguieron en algún momento, les fue súper bien, respondieron bien a las pruebas, entienden de alguna manera los diferentes objetos matemáticos con los cuales están trabajando, manejan ciertas definiciones al revés y al derecho, como se dice. Y entonces, de alguna manera, eso da la seguridad de que frente a responder a un problema, ustedes van a poder, ¿cierto?, resolverlo. Pero en la ayudantía hay un detalle. Ustedes no son los protagonistas de la ayudantía, ¿cierto? Donde muchas veces sucede que tal parece que es el ayudante el que hace toda la hora resolviendo problemas, y los demás tienen que simplemente copiar. No sé si le ha pasado, no sé si hay algún ayudante que ha hecho eso con ustedes, puede ser. Eh, pero creo que no es lo correcto, y no es lo correcto por dos razones. La primera es que para poder aprender, está el teorema fundamental del aprendizaje, por así decirlo, para poder aprender hay que enseñar. Y eso, aunque suene extraño, tiene que ver con algo que es suficientemente lógico. Cuando usted está tratando de aprender algo, normalmente va a tratar de alguna manera de dar a comprender lo que usted sabe de eso que está aprendiendo, ¿sí? Y entonces,
cuando usted trata de explicarle a otro, decirle a otro cómo se resolvería un problema, cómo se podría entender un cierto objeto, etcétera, etcétera, lo que usted está haciendo es obtener dos informaciones: qué es lo que realmente sí puede usted entender y comprender de ese objeto, y qué es lo que no comprende de ese objeto. Porque se va a dar cuenta usted mismo cuando dude, cuando esté cuestionando quizás, chuta, ¿será que lo que estoy diciendo es cierto? No, no lo sé. Bueno, toda esa experiencia que usted obtiene cuando usted está comunicando, le va a permitir saber qué es lo que sí sabe y qué es lo que no sabe. Ahora, llévenlo eso a la ayudantía. Si el ayudante es quien asume toda esa responsabilidad de comunicar y de resolver los problemas y hacer todo él, no le estamos dando este lugar al estudiante para que él pueda trabajar en torno a esa tarea y él pueda darse cuenta de qué es lo que sí entiende y qué es lo que no entiende, ¿cierto? Entonces, muchas veces esto, quizás aquí voy a hacer referencia un poco a la forma cultural en cómo trabajamos en Chile, de que estamos muy concentrados en, que en esta idea de que el profesor es quien tiene que asumir toda la carga, toda la responsabilidad de validar un resultado, cuando en realidad debiese ser, ¿cierto?, quien está aprendiendo, porque son ellos los que tienen que tratar de movilizar, tratar de hacer estas conexiones entre los diferentes objetos matemáticos, las propiedades, los diferentes resultados que ya conocen, para producir una prueba, para producir un resultado, para producir una demostración, y no el profesor, porque el profesor o el ayudante ya conoce posiblemente esos resultados. Entonces, no se agrega nada más nuevo para ustedes ni para ellos. Y si alguno quizás piensa de que simplemente mirando se aprende, basta ver una clase de matemática en general y de cualquier curso, de cualquier asignatura, de cualquier ramo que ustedes den en la universidad, y se van a dar cuenta que no todos sus compañeros llegan a comprender lo mismo que ustedes, siendo que todos estaban mirando lo que el profesor estaba haciendo, o escuchando la misma explicación. Entonces, el escuchar y mirar son como las funciones más básicas que hay para el aprendizaje, pero no son suficientes. Lo que sí les va a permitir a ustedes poder ver que sus estudiantes o sus compañeros o con quienes estén trabajando pueden avanzar, es que ellos puedan lograr comunicar, que posiblemente es lo que ustedes hicieron de manera muy implícita cuando estaban aprendiendo matemáticas. Posiblemente eran ustedes los que le explicaban a sus compañeros, ustedes me confirmarán después, eran ustedes los que le explicaban a sus compañeros cómo se resolvía un problema. Fíjense, eran ustedes los que explicaban, es decir, de alguna manera ejercían este rol de enseñar. Entonces, si ustedes logran descubrir este truquito, por así decirlo, de que no es lo más importante que ustedes como ayudantes comuniquen, sino que en realidad sean los estudiantes y ustedes lo guíen en esta discusión, que ustedes puedan tomar los diferentes argumentos y hacer una discusión rica dentro de la ayudantía, les aseguro que van a tener mejores resultados que simplemente ustedes resolviendo el problema en la clase, ¿ya? A eso no quiere decir que ustedes nunca van a resolver un problema, pueden hacerlo, pero que no sea quizás aquello que consideren como fundamental de la ayudantía, el que ustedes tengan que hacerla completamente. Quizás esos son como algunas ideas y consejos que si les sirven, que lo puedan utilizar, efectivamente. Y lo último, en referencia quizás con las dos anteriores, y es lo que quizás a mí más me interesa siempre, ya por el ámbito de la didáctica propiamente tal, tiene que ver con que cuando usted está trabajando frente a una tarea, yo lo motivaría o lo incitaría a que no se quede solamente con la única respuesta que usted va a obtener resolviendo el problema desde su perspectiva como, vamos a decir, como matemático, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que usted va a producir es una prueba que prueba. Suena extraño, pero quiere decir simplemente de que efectivamente usted va a lograr escribir, lograr comunicar para usted mismo un discurso de prueba, una demostración que usted le entiende. Usted le entiende porque de alguna manera no va a entrar a dar tantos detalles, van a haber cosas que usted va a aceptar de entrada y que le van a permitir entender que lo que usted ha producido está correcto, y entonces no hay ningún problema, pero creo que en la ayudantía es bueno tener aparte algo que se denomina las pruebas que explican. Les voy a dar un ejemplo matemático ya para que lo más seguro, y traté de pensar en el más sencillo de todos, porque no sé qué tipo de estudiante está aquí presente, no sé si hay alguno que no sea ni ingeniero, ni matemático, ni pedagogo, y puede ser que sea de otra carrera, que tenga algo de matemática, y entonces quizás no ha visto todavía algunas cosas más avanzadas, puede ser. Entonces,
Por lo mismo quise tomar un caso que lo más seguro sea súper conocido por todos. La típica suma de Gauss, ¿cierto? Usted conoce este problema que normalmente se presenta en las clases de, no sé, de fundamentos matemáticas, precálculos, cuando se ve el método de inducción. Y claro, le dicen, a ver, pruebe que la suma de los n primeros enteros positivos, Sn, es igual a n por n más 1 dividido en 2. Claro, una prueba que prueba particularmente sería realizarlo por inducción. Fíjense, sería, voy a tomar el caso n igual a 1 y voy a ver que el teorema es cierto, es válido, ¿cierto? Voy a asumir para un cierto n igual a k, un k arbitrario, y luego voy a probar para el k más 1, entonces S de k más 1 es, usted ahí lo más seguro es que podría encontrar este tipo de prueba, otros lo habrán escrito de otra manera, pero todos van a hacer alusión a la inducción. Entonces S de k más k más 1 es igual a, aplico hipótesis de inducción, y entonces ahora hago esta sumita y extraigo factor común y llego a la conclusión, perdón, ahí me equivoqué, era k más 1 por k más 2 dividido en 2, eso, lo cambiamos al tiro, bien. Y entonces luego la afirmación es cierta para n igual k más 1, ¿cierto? Y entonces, si esta es verdadera para k, se concluye entonces que es verdadera para todo n. Bueno, inducción. El tema es que la inducción tiene algo bien interesante, cuando uno ya estudia métodos de prueba. La inducción oculta toda la parte explicativa del resultado, porque la inducción como tal les va a permitir a ustedes efectivamente probar que es cierto. ¿Se dan cuenta? Ustedes prueban que es cierto. Pero la pregunta del el por qué es cierto es de otro ámbito. Entonces, idealmente, cuando ustedes estén trabajando sobre algunas tareas en matemática, en los diferentes cursos, obviamente, van a ver algunos casos donde van a poder trabajar fácilmente estas dos perspectivas, digamos, pruebas que prueban, por ejemplo, por inducción directamente, pero también van a poder trabajar las pruebas que explican, quizás en otros casos va a ser más difícil encontrarla, pero fíjense, ¿qué sería una prueba que explica? Bueno, la misma tarea, probemos que la suma de los n primeros enteros positivos, S de n, es igual a n por n más 1 dividido en 2. Posiblemente ustedes también conocen esta suma o esta estrategia, ¿cierto? Y es la que efectivamente siempre se cuenta de la historia de Gauss, que cuando le piden contar de 1 hasta 100, porque no sé, ya ni me acuerdo si era porque lo habían retado todo el curso, etcétera, y él terminó creo que al minuto, a los 5 minutos, a los 2 minutos. Da lo mismo el tiempo que se haya tomado, pero es la estrategia lo importante. Si usted ve esto, quizás puede entender de una manera mucho más sencilla lo que está sucediendo detrás de todo lo que la inducción se había realizado, ¿cierto? Habíamos hecho por inducción. Bueno, voy a definir el S como 1 más, 2 más, puntito, 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 hasta n. Luego voy a tomar el mismo S y lo voy a reescribir, pero a la inversa, es decir, el n menos 1, hasta llegar a 1, y luego basta con darse cuenta de que tanto el S de arriba y el S de abajo es el mismo. Por lo tanto, si yo los sumo, voy a obtener dos veces esa suma, S, y si sumo término a término me voy a dar cuenta que el 1 con el n me da n más 1, el 2 con el n menos 1 me da n más 1, y así sucesivamente hasta llegar al último término, que sería el enésimo término, n más 1, n más 1. Y entonces de acá uno puede concluir, por ejemplo, que esta, dos veces S, ¿cierto? Es n veces n más 1. Y de ahí se concluye que el S es n por n más 1 dividido en 2. ¿Se dan cuenta de que, a diferencia de la inducción, que no estoy diciendo que no sea un buen método para nada, o sea, de hecho va a ser uno de los métodos que fundamentalmente van a movilizar en casi todos los cursos de teoría de números, quizás en algunos casos en el estudio de sumatoria, con la propiedad telescópica, etcétera, etcétera, van a haber muchas instancias donde van a poder utilizar la inducción y que, listo, van a probar lo que ustedes quieran. Pero si yo quiero tratar de darle una vuelta, ¿cierto? Al trabajo que van a realizar los estudiantes y poder tener a mano una forma de explicar de manera distinta por qué ese resultado es verdadero, el por qué particularmente. Bueno, tratar de pensar cómo yo podría resolver el mismo problema, pero desde una perspectiva mucho más explicativa y no tan solo probatoria. ¿Ya? Entonces aquí está la diferencia, espero que se entienda, entre pruebas que explican y pruebas que prueban.
¿ya? Que esto es algo que Gila Ana, una canadiense, una viejita, pero tremenda, 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 que me encanta, que trabaja en educación matemática. Ella ha desarrollado para trabajarlo también con niños en la escuela básica, en la escuela eh, media, digamos, etc. Entonces, son principios que al final pueden servir también para poder trabajar diferentes aspectos, ¿ya? Entonces, esto sería como la primera parte de lo que está tratando de comunicar, hablando sobre esta idea de comunicar en matemáticas, ¿cierto? El rol del ayudante, particularmente, y sobre todo poder detallar estos aspectos que tienen que ver con pruebas que prueban y pruebas que explican, para tener esta idea de qué hacer o cómo trabajar quizá en la ayudantía, que la labor de ustedes no es la de resolver todos los problemas que van a estar en la pizarra, sino que más bien poder coordinar, ¿cierto?, los tiempos, permitirle a los estudiantes que ellos puedan desarrollar y luego ustedes poder acompañarlo en el desarrollo, la validación junto con ellos. Son los principios, digamos, fundamentales a mi parecer, que de alguna manera les van a aportar a ustedes también el beneficio de sentirse que están cumpliendo con una labor y que no depende de ustedes el que un problema se resuelva o no, depende de ellos, de los que están aprendiendo, porque ustedes posiblemente ya conocen el resultado. Entonces, quise de alguna manera tratar de tomar algunos elementos de cómo modelizar de una manera muy, voy a decir, vaga, todo lo que debiese pasar en la ayudantía, pero previo, durante y posterior. Entonces lo quise presentar como un esquema básico, por eso lo llamo así, para el análisis de las tareas que ustedes van a presentar. Es decir, tengo una situación problema, una tarea en particular, T1. Y entonces lo primero que tengo que hacer es analizar la tarea. ¿Por qué tengo que analizar la tarea? Porque tengo que ver cuáles son los objetos matemáticos que van a aparecer en esa tarea, cuáles son las definiciones que voy a tener que movilizar, cuáles son las soluciones que puedo tener y los puntos de vista que me van a permitir de alguna manera construir esta solución que explica, ¿cierto? O esta prueba que explica, no tan solo la prueba que prueba. Y a la vez, a partir de todo eso, ustedes pueden identificar cuáles son las dificultades potenciales. Quizá ustedes ya las conocen esas dificultades porque las han evidenciado en ustedes mismos, en sus compañeros, el profesor en algún momento les dijo como que siempre hay un problema relacionado con este objeto matemático porque no se entiende esto, y ustedes pueden rescatar todo eso, tenerlo presente, para que cuando efectivamente realicen su ayudantía, tengan todo eso a mano y no sea algo tan espontáneo. Por eso les decía, no basta simplemente con resolver un problema. Porque ustedes se van a dar cuenta que la ayudantía, lo que para ustedes es obvio, para otros quizás no lo es. Entonces, no es la misma labor de resolver un problema por resolver, sino que necesito poder proveer las circunstancias, proveerle la orientación y las ayudas necesarias para que ellos puedan de alguna manera sobrepasar aquellas dificultades o obstáculos que puedan haber. Una segunda parte tiene que ver con el tiempo de la implementación, que voy a decir que es propio de la ayudantía, lo quise ubicar ahí, en el tiempo de la ayudantía, es decir, cuando ustedes están en la sala, y que tiene que ver con las condiciones de trabajo y consigna, los objetivos que ustedes van a tener. Es decir, todas las tareas las van a presentar de la misma manera y van a pedirle a los estudiantes que trabajen solos. Pueden haber algunas tareas donde ustedes lo hagan discutir. Por ejemplo, en vez de presentar un problema que ellos resuelvan, ustedes podrían presentar un problema resuelto con algunos detalles que quizás no están claros, extraer algunos argumentos que faltarían y que ellos tengan que discutir y ver qué es lo que está faltando. También es una manera de trabajar con los objetos matemáticos porque se van a dar cuenta de que quiénes son los que pueden estar movilizando las definiciones y entonces llegando a las conclusiones que se requieran y quiénes no. Y entonces cómo puedo también permitirle que esos ayudantes que sí están entendiendo estos objetos matemáticos puedan ellos dar las explicaciones para que sus compañeros que no lo entiendan puedan entender. De alguna manera se les pueda proveer esa ayuda. Así como también la estimación del tiempo para la resolución, es decir, me voy a tomar 1 hora para un problema, media hora, les voy a dar 10 minutos simplemente para que ellos piensen cómo se podría hacer, etc. Bueno, esto ya es propio de cada uno de ustedes. No existe, digamos, una regla en particular. Algunos, cuando dicen si el profesor resuelve un problema en X tiempo, ¿cierto? Hay que considerar 3X tiempo para un estudiante. No, no es tan así, no es tan así. Depende de cada estudiante al final. Entonces, eso lo van a ir ganando con la experiencia y con los estudiantes que ustedes van a tener.
los estudiantes de la UFRO van a ser súper diferentes de los estudiantes de la Chile, como van a ser súper diferentes de los estudiantes de aquí de Francia. Entonces, no hay una regla para eso. Y lo otro es tener presente, a partir de este análisis a priori que ustedes pudieron haber realizado, las ayudas pertinentes que van a tener. Es decir, ¿qué preguntas ustedes pueden plantear a los estudiantes para que ellos puedan avanzar en la resolución de la tarea? Porque naturalmente va a suceder lo siguiente, y esto es algo que se evidencia siempre. Cuando usted está trabajando sobre un problema y usted tiene una duda, muchas veces o va a recurrir a decir, no sé, explícame cómo se hace, que eso pasa siempre, o generalmente, o bien se van a encontrar con que un estudiante resolvió el problema, pero les va a preguntar de inmediato si está bien o no. Y eso es complejo, porque al final, nuevamente, la validación sobre quién está recayendo, si es que yo asumo este tema de responderle a ese estudiante si está bien o no. Recae sobre mí. Entonces, no, yo no tengo que hacer que él dependa de mi respuesta. Él tiene que lograr darme los argumentos para que se dé cuenta, valga la redundancia, que lo que ha hecho está bien, ¿ya? Entonces, quizás son pequeños consejos que estoy tratando de dar, pero que tienen su fundamentación teórica. Ahora, no voy a hacer aquí una exposición teórica de todo, sino que voy a recurrir simplemente a aquellos principios que podrían a ustedes servirles si es que están iniciándose en las ayudantías. Quizás algunos ya tienen experiencia y puede ser que esto ya lo entiendan o lo hayan visto en varias ocasiones, pero ustedes podrán también confirmar entonces de que quizás lo que estoy diciendo es cierto, que muchos estudiantes se van a acercar para preguntarles si esto está bien o no, cuando en realidad lo que ustedes van a tener que lograr hacer es quitar esa práctica habitual que tienen estos estudiantes de preguntar siempre si están bien o no, y tratar de lograr que ellos tengan la confianza de poder decir, esta es la justificación y es por esto, 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 esto. Entonces, todo tiene que ver con el sentido de la prueba, es decir, cómo yo logro construir ese discurso matemático que me permite dar cuenta de un resultado, que un resultado es válido. Y bueno, finalmente, quizás como ya una parte más, mucho más reflexiva para ustedes, porque les va a permitir mejorar quizás en la calidad de su ayudantía, es poder retener cuáles fueron esas preguntas principales, ¿cierto?, de los estudiantes. Es decir, qué es lo que surgió, qué es lo que provocó, digamos, duda, identificar también esas dificultades que fueron principales o problemáticas, digamos, en la ayudantía, y que les va a permitir a ustedes entender sobre qué hacer o sobre qué enfocarse para una próxima vez, digamos. Si es que efectivamente los estudiantes no están, por ejemplo, entendiendo una definición, bueno, me puedo dar el tiempo de trabajar esa definición junto a una tarea. Y bueno, ya después obviamente dependerá de usted cuán reflexivo va a ser, si al final ustedes saben que cada uno va a tomar esa decisión en virtud de la proyección que tenga. Yo esperaría que alguien que estudia pedagogía hiciera este ejercicio. Esperaría que alguien que realmente le motiva el quedarse trabajando en una universidad y hacer algún curso de matemática, etcétera, también tome en cuenta esto. Quizás aquellos que simplemente están haciendo la ayudantía porque les fue bien en matemática, etcétera, y no tengan esta intención de dedicarse a la enseñanza o algún tipo de enseñanza en particular, formación, digamos, quizás pueden dejar de lado quizás este aspecto más reflexivo, pero aún así les va a servir el hacer esa reflexión, no tan solo para los cursos de matemáticas, sino que en realidad como una forma de estudio en particular para lo que viene a posterior, en las diferentes instancias donde estén trabajando. Y bueno, esta sería la gran primera parte. Perdón que me haya tomado tanto tiempo, pero creo que es necesario poder dar a entender estos temas y no tan solo pasar a, bueno, resolvamos un problema y listo. Entonces, tratemos de jugar sobre todo con la parte del análisis a priori, que es lo que quizá en este caso es lo que más me interesaría, porque las otras dos va a depender de la ayudantía, o sea, cuando ustedes ya estén trabajando con su ayudante, o sea, con su estudiante. Y entonces dije, bueno, a ver, tomemos dos situaciones que podrían ser suficientemente ricas para discutir, ¿ya? Posiblemente acá algunos van a responder de manera inmediata, unos van a tener claridad, otros no, o quizás todos van a estar claros en la respuesta. Pero quise tomar esta tarea porque tiene una anécdota, ¿ya?, que la voy a contar a posterior. Entonces, la tarea tiene que ver con la continuidad de una función real, ¿sí? Entonces, sea A un subconjunto igual a los reales, ¿cierto? F una función tal que F va de A en R, y la pregunta es sencilla. ¿Es
la función f de x igual 1 dividido en x, o 1 sobre x, una función continua? Mi primera pregunta para ustedes, y aquí empieza el diálogo, ¿qué respondería usted? Y más allá del qué respondería usted, que uno ya estará pensando que hay alguna trampa en la pregunta, no hay ninguna trampa en la pregunta, es una pregunta válida matemáticamente, ¿cierto? Eh, la pregunta sería, bueno, ¿cuál sería su respuesta y cómo justifica esa respuesta? ¿Ya? No les voy a pedir que aquí hagan una demostración ni nada de eso, porque más de alguno dirá, bueno, habrá que recurrir quizá a alguna definición epsilon delta, etcétera. No vamos a entrar en eso, si no nos vamos a tomar toda la hora. Pero sí poder discutir y ver qué respuesta habría. Entonces, lo invitaría, si es que usted tiene la valentía, de escribir en el chat simplemente, ¿qué piensa usted? Quizás, bueno, es que yo sé que cuando alguien duda de su respuesta no va a escribir, pero les pediría de que pudiesen por lo menos colocar si considera que es continua o no. Si usted dice, a ver, ya. Gracias, don Yello, muchas gracias por su respuesta. Pueden colocar todas las respuestas que quieran, ¿ah? Yo aquí no les voy a decir no, sí, no, sí, no, sino que quiero ver qué es lo que ustedes dirían. ¿Ok? Bueno, a ver, tenemos por una parte, coloquialmente podríamos decir que no es continua porque en el plano cartesiano nos intersectan, ¿ok? Eh, Claudio dice, ¿cierto? Depende del conjunto A, ¿ok? No en cero, bien, me gusta. Claro, no sería continua si no se restringe el dominio, y una forma de explicarlo es que tiene límites laterales distintos. Ok, me gusta que hayan distintas respuestas, lo encuentro muy interesante. Vamos. Emir dice, yo digo que sí. Usted dice que es una función continua. Ok, ya tenemos dos posturas, ¿cierto? Tenemos la postura de... eh, hay matices en las respuestas. Esto no es sí y no. Si se dan cuenta, hay algunos que colocan depende de, otros estrictamente dicen no, en cero no sucede esto, etcétera, etcétera. Los demás, a ver, ¿cuántos somos en esta salita? 26 personas y llevo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Habrá alguna otra respuesta que aparecerá, no? No vale buscar en internet, porque se va a encontrar con las dos respuestas. Créanme que esta tarea tiene una anécdota muy interesante. ¿Alguien más que quiera dar su veredicto? ¿Qué diría usted? ¿Es una función continua o no es una función continua? Ok. Usted vio en YouTube que era continua, ¿ok? Está bien, sí, hay que utilizar todas las herramientas. Posiblemente sea un caso donde lo van a ver en YouTube, porque van a ver personas que efectivamente van a tratar las funciones elementales o más esenciales, ¿cierto? Entonces, eh, efectivamente aquí van a haber muchos detalles, ¿ya? Entonces, ahora vamos directamente a la pregunta en cuestión, ¿cierto? Supongamos que esta tarea es la que usted propondría en ayudantía. Entonces, ¿cuál sería la razón principal? Primero, es lo primero que yo me diría. ¿Cuál sería la razón principal de proponer esta tarea? Porque por algo selecciono una tarea que voy a proponer en ayudantía. En TikTok probaron que si era continua en todo R. ¡Uy! La gente de TikTok tiene un problema bien grande. Me dice cuál es la cuenta de esa persona para bloquearlo por lo menos. No. Broma. Bueno, ¿cuál sería la razón fundamental o principal de utilizar una tarea, de utilizar particularmente esta tarea? Uno siempre tiene que tener claridad sobre el por qué voy a proponer la tarea que voy a proponer, salvo en el caso de que el profesor con el que estén trabajando les diga, ya, tiene que ver estos problemas. Bueno, si usted es el que tiene que diseñar las tareas o buscar las tareas que van a ser más ricas, ¿cierto?, para estudiar, eh, lo que usted tendría que hacer efectivamente es justificar el por qué. ¿Por qué esa tarea y por qué no otra? A ver, me gusta esta tarea porque sin especificar A no hay
respuesta única. Por lo tanto, invita, perdón, invita a reflexionar sobre cada caso. ¿Ok? Lo que yo proponía también en esta tarea era que pudiésemos realizar un pequeño análisis a priori, tampoco tienen que hacer algo tan de otro mundo, para lo cual, ¿cierto? Y la idea es identificar qué objetos matemáticos, definiciones necesarias para tratar con la tarea, dificultades que podrían surgir y algunas explicaciones que usted daría para comprender su respuesta a la de usted. Que ese ejercicio es el que uno necesita para poder hacer su ayudantía, digamos, y ser consistente y coherente con lo que estoy proponiendo en la clase. Es un buen ejemplo para cuando uno enseña continuidad, porque es como, perdón, el ejemplo típico claro de función que no es continua si se ve en el gráfico, y evalúa la capacidad de reconocer la importancia del dominio. Me gusta su respuesta, sinceramente. De hecho, el interés de esta tarea, que ustedes lo van a ver, después podemos incluso discutir lo que yo escribía. La idea es que ustedes me discutan todo lo que yo escribí, esa va a ser la intención. Es que efectivamente la tarea, como razón fundamental, y que lo voy a colocar aquí, tiene que ver con que efectivamente tenemos que atender a la noción de continuidad, propiamente tal, a la definición de continuidad, y que provoca ciertos obstáculos de aprendizaje. Usted ha escuchado, posiblemente su profe en el liceo, si es que vio continuidad con usted, o quizás incluso en la universidad, alguien podría haber dicho esto: una función es continua si se puede trazar sin levantar el lápiz. ¡Madre mía! Bueno, lo he escuchado, ¿no? A ver, coloquen en el chat y acusemos a los profes. Ya, lo he escuchado, ¿cierto? Incluso lo he visto en internet, lo he visto en YouTube. Madre mía. Claro, de alguna manera uno podría pensar, tratando de justificar a algunos profes, no, es que hay algunos profes que derechamente van a decir eso sin saber por qué lo dicen. Eso es súper grave. Bueno, por eso me importa mucho la formación de profesores. Y por otra parte están quienes son un poco negligentes, pero saben el por qué están diciendo lo que están diciendo, ¿ya? Y que hay razones que están ligadas a la topología. No sé si alguno acá haya visto topología, posiblemente sí, otros no, pero no voy a entrar en ese detalle para no cambiar. ¡Oh! Me están acusando aquí también. Me están acusando que yo lo dije. Bueno, lo dije efectivamente en algún curso de cálculo, ¿cierto? Cuando estábamos iniciando. Bueno, perdón. Se me fue todo lo formal de este tema. Sáquenlo. Estudio de la continuidad. De hecho, el concepto continuidad, o mejor dicho, la palabra discontinuidad, no sé si se está quedando, se pegó porque me salió que estoy inestable. ¿Se escucha lo que estoy? Ok, se escucha. Ok. El concepto de discontinuidad propiamente, ok, se cortó un poco, pero ahora sí, ¿estamos bien? Ok, ok. El concepto de discontinuidad, ya ahora sí, estamos bien. Ya. El concepto de discontinuidad tiene, digamos, una doble significación, la misma palabra. En algún caso, alguien estará haciendo referencia a singularidades, ¿ya? Y en otro caso va a estar haciendo alusión al concepto de discontinuidad propio de la continuidad, si se quiere, ¿ya? Ahora, esta tarea en particular tiene un aspecto bien interesante porque tiene que relacionarnos con la definición de continuidad, ¿ya? Y efectivamente, la negligencia que nosotros cometemos al tratar de decir que una función es continua, si se puede trazar sin levantar el lápiz, es porque estamos atendiendo a un tipo de función en particular, ¿ya? Pero ustedes se darán cuenta en algún caso, quizás algunos ya lo han visto, estos ejemplos, de que si usted define, por ejemplo, voy a tomar aquí el caso, f de x igual, vamos a colocar, por ejemplo, 2 si el x es igual a menos 1 y raíz de x si x es mayor o igual a 0, por ejemplo, alguien diría, bueno, ese x igual a menos 1 que pertenece al dominio de la función y que ubica, ¿cierto? La imagen de ese 2, o sea, de x igual a menos 1 es 2, lo ubico y lo grafico. Uno dirá, a ver, es un punto que está alejado de todo, y entonces si lo trato de dibujar
tendré que levantar el lápiz. Pero claro, el concepto de levantar el lápiz tiene que ver con el dominio de la función. Es decir, cuando uno dice, se debe trazar sin levantar el lápiz, claro, tomando en consideración que estamos trabajando sobre el dominio de la función, ¿ya? No tiene sentido hablar de continuidad en un punto donde no está definida la función. Eso es lo principal. Y lo vamos a ver en la definición misma, por eso les voy a presentar después la definición. Pero, por ejemplo, esta función que usted ve acá, a priori, uno pensaría es discontinua. Pero no, es continua. ¿Por qué? ¿Pero qué está pasando? Entonces, el problema tiene que ver con que tenemos que hacer referencia efectivamente a los objetos matemáticos con los cuales estamos trabajando. Y las definiciones propiamente tal, y evitar la metáfora. Yo entonces aquí asumo, voy a decir que asumo mi responsabilidad hasta cierto punto, porque obviamente estoy dando la explicación del por qué en algunos casos somos negligentes en dar una idea de que se puede trazar esta gráfica de la función, ¿cierto? Sin levantar el lápiz, entendiendo las razones del por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, pero por otra parte efectivamente está el problema de que cuando hacemos este juego de metáfora o analogía que dejan de lado la definición, claro, si un profe de matemáticas propiamente tal, sin entender estas razones de base, dice una función es discontinua simplemente porque se puede, una función es continua si se puede trazar sin levantar el lápiz, eso va a generar un obstáculo de aprendizaje complejo. Porque en este caso, cualquier persona con esa definición, sin entender las razones de base que estaba explicando, va a decir que esta función es discontinua. Y no, tiene que analizarlo en el dominio. Entonces, vámonos directamente a este análisis a priori, que es lo que más nos interesa antes de hacer la tarea, antes de resolver la tarea. ¿Cuáles son los objetos matemáticos principales, si uno quisiese, que debiesen estar siendo manipulados dentro de esta tarea? Bueno, el concepto de función tiene que estar, porque estamos trabajando con funciones propiamente tal, y entonces va a entrar el concepto de dominio, que también va a ser fundamental para esta tarea, y la definición de continuidad propiamente tal. Alguien podrá incluso agregar, y aquí lo puse entre paréntesis, el concepto de punto de acumulación e incluso punto aislado, que es lo que pasa en este caso que estoy diciendo. En x igual a -1 con imagen 2, vamos a hablar que en ese caso estamos frente a un punto aislado y que satisface la definición de continuidad. Y por eso podemos decir que en ese punto la función es continua. Entonces, por eso es lo interesante que hay detrás de las definiciones matemáticas. No son ambiguas. Entonces, si no son ambiguas, podemos concluir e inferir a partir de las definiciones. Es lo importante. Entonces, particularmente yo aquí quise exponer la definición de función continua para que se dé cuenta de lo siguiente. Sea A subconjunto o igual a R, sea f una función de A en R, y sea x sub 0 perteneciente a. Mire lo importante que es que diga que x sub 0 pertenece a A. ¿Ya? Mire lo importante que es que diga que x sub 0 pertenece a A. No dice que el x sub 0 es cualquier número, dice que pertenece a A. Y el A va a estar ubicado aquí, en el dominio de la función. Entonces, decimos que f es continua en x sub 0, ¿sí? Si para cualquier epsilon mayor a 0 existe delta mayor a 0, tal que es cualquier punto de A, o sea, cualquier punto que pertenezca al dominio, que satisface, ¿cierto? Esta diferencia en valor absoluto que nos permite aproximarnos, tomar vecindades, aproximarnos, ¿cierto? A este x sub 0, x menos x sub 0 menos la delta, y entonces el valor absoluto de la diferencia de la imagen, es decir, mientras más me acerco yo a ese x sub 0, ¿cierto? Mientras más me puedo ir acercando, más me puedo acercar yo también a la imagen de ese x sub 0, y que va a ser menor a este epsilon. Entonces decimos que si el f falla en ser continuo en x0, entonces vamos a decir que f es discontinuo. Bueno, toda esta definición que efectivamente es súper compleja, porque fíjense la cantidad de simbolismo, la cantidad de aspectos que hay que tener en consideración, y sobre todo las condiciones en las cuales se debe aplicar un teorema o una definición en particular. El x sub 0 no es cualquier número. Entonces, mire, voy a colocarle una solución intuitiva de las que aparecen en internet o las que aparecen en cualquier parte. Alguien diría, la función no es continua, puesto que si x vale 0, entonces f de 0 no existe. Luego, f es continua en r menos 0, pues es función racional. Pero algunos apoyan sobre la idea de que no es continua en los reales, empiezan a aparecer ese tipo de discursos. Otros dirán, bueno, me tomo de la gráfica, alguien también lo mencionó en algún momento, y me puedo dar cuenta de que cuando trato de trazar la gráfica, ¿cierto?
aquí tengo que pegarme el saltito para irme acá. Bueno, todos esos detalles, ¿cierto? Son los que de alguna manera generan problemas. Porque de alguna manera yo aquí, cuando estoy escribiendo esto, literalmente esto yo lo estoy sacando de acá de una prueba de un estudiante francés, que lo traduje. Obviamente la imagen la quise agregar yo porque él la hizo a mano, pero no iba a agregar la imagen a mano. Y él dice, la función no es continua puesto que, si el x vale 0, entonces f de 0 no existe. Ya. Primero está afirmando que la función no es continua. Luego dice, luego el f es continuo en r menos 0, puesto que f es racional. Bueno, de alguna manera hay argumentos que son válidos, pero la pregunta que yo le haría a ustedes es, si usted tuviese que clasificar esta solución, clasificarla en un sentido de decidir, porque usted va a ser el ayudante, ¿sí? Usted va a tener que de alguna manera jugar este rol de validación, pero hasta cierto punto. ¿Usted la considera correcta? ¿Es suficiente? ¿La considera correcta pero faltan detalles? ¿Se puede mejorar? ¿O incorrecta? ¿Qué diría usted? Puede abrir su micrófono si quiere y darnos a entender su opinión. Si aquí la idea es poder hablar también, porque, bueno, si usted quiere, abra su micrófono, ya estamos en confianza, ya estamos en familia. Si levantó la mano, abra nomás su micrófono. No sé si yo tengo que hacer eso. Solicitar para activar audio. A ver. Vea. Don Emir, no sé si se puede. Sí, sí. Hola, se escucha bien. Hola. ¿Sí? Y por mi parte, o sea, por ejemplo, leo la función no es continua y pongo incorrecto. Así como de lleno, para que quizás se entienda de que de por sí la respuesta fue incorrecta, pero le rescataría puntitos quizás por lo que está después, recalcando de por qué, bueno, mi decisión. Ok. Claro, concuerdo con usted que efectivamente aquí hay un tema. Asume que no es continua, pero lo interesante aquí es que da a entender de que es necesario analizar x igual 0. Fíjense lo importante que es ver lo que hay detrás de las palabras, digamos. Porque cuando dice, puesto que no es continua, él sabe que no es continua en x igual 0 porque algo está sucediendo ahí. Él lo sabe. Si se dan cuenta, después el argumento que da es bien interesante y es súper sencillo y simple, pero están los elementos principales. Pero dice, puesto que si x es igual a 0, la función no existe. Pero claro, la función no existe en x igual 0 porque no está definida en 0. Entonces, vamos a la definición nuevamente. Mire, ¿qué tiene que suceder para que yo analice un punto en particular de una función a la cual yo quiero llamar o quiero analizar su continuidad? Tiene que considerar que ese x sub 0 pertenezca a, en este caso, esta definición, y aquí va lo tramposo también de mi tarea, y que me gustó que hayan dicho que dependía de la, es que aquí yo estoy dando dos sentidos a ese a. En la definición, el A no es cualquier conjunto, el A está hablando del dominio de la función. De hecho, busque cualquier libro no cualquiera, porque también hay muchas diferencias. Hay diferencias sutiles dentro de las definiciones de continuidad en los diferentes libros de matemáticos, como los típicos Bartlett, se me olvidan los nombres de los otros tipos, pero bueno, hay varios libros. Yo aquí quise tomar, creo que la de Bartlett, la que más se acerca a lo que la definición propiamente tal debiese decir, que ese x sub 0 pertenece al dominio de la función. Acá no lo dice, ok, no lo dice, pero ese a está haciendo referencia al dominio de la función. Ahora, cuando yo voy acá, en la tarea, alguien podría decir, no, es que yo estoy haciendo alusión al dominio de la función, porque el A es el dominio de la función. Pero alguien podría decir, no, usted está considerando un conjunto que puede ser cualquiera. Yo podría haber dicho que el A es los reales y voy a analizar si F es continua en todos los reales. Claro, la pregunta cambia dependiendo de ese A que voy a considerar y del estatus que tiene ese A en el problema. Pero fíjense que independientemente de todas estas respuestas y discusiones que pueden haber, ya lo rico de que la misma tarea permita discutir y poner en la mesa todos estos conceptos y estas concepciones va a permitir que los estudiantes tengan que reflexionar en el objeto matemático. ¿Se dan cuenta? O sea, no es tan solo muestre por epsilon delta que la función es continua. Ya, sí lo puede hacer, lo va a encontrar lo más seguro en internet, va a encontrar muchas de esas explicaciones y las podrá comprender, las podrá leer. Uno siempre va a poder encontrar cosas en internet o los libros donde usted va a poder recurrir y estudiar.
Pero yo creería que lo más importante dentro de la ayudantía no es que simplemente ellos lleguen a una única respuesta, sino que pónganlo en duda, háganlos discutir y que tengan que sacarse hasta los ojos si es necesario para que puedan defender su idea. ¿Se dan cuenta? Esa es la intención. Porque desde ahí, ustedes, si logran hacer un buen análisis a priori de la tarea, van a darse cuenta de cómo ustedes pueden manipular diferentes variables dentro del problema, se llaman variables didácticas, que yo puedo hacer variar el problema cambiando algunas condiciones, me van a permitir llevarlo a una discusión mucho más profunda con una simple tarea, porque si se dan cuenta no es un problema que les va a tomar media hora tener que resolverlo, ¿sí? Sino que simplemente es llevarlo a la discusión, porque reflexionar sobre estos objetos matemáticos, sobre las definiciones, va a permitir, en cierta medida, a priori, que frente a una tarea quizá incluso hasta mucho más compleja, ellos tengan que hacer referencia a este análisis que hicieron. Tengan que volver a tomar el punto de que valga la redundancia, el punto que voy a analizar tiene que estar en el dominio de la función, por ejemplo. Entonces, que no tiene sentido, bueno, aquí yo igual puse que era incorrecto simplemente la puse en rojo para dar cuenta de lo que Emir también estaba diciendo, cuando dice que no es continua, pero particularmente por lo que decía del X igual C. ¿Ya? Fíjese en esta otra solución intuitiva voy a colocar. F es continua en todo su dominio. Fíjese lo que parte diciendo este otro estudiante. R menos C. No tiene sentido querer analizar la continuidad de F en un punto que no pertenece a su dominio. Para ello, se debe recurrir a la definición de continuidad para decidir sobre el análisis de algún valor real. Y entonces aquí yo particularmente quise anotar la definición de nuevo, porque lo que él está haciendo referencia es a esto. A la definición que se presenta la definición matemática, que no es ambigua, ¿ya? Entonces, si alguien quisiera criticar de alguna manera esta definición y decir, no, pero es que la puede ser cualquier, no es del todo cierto. En la definición está haciendo alusión al dominio de la función. En la tarea se puede prestar para este doble sentido. Y que hay que especificarlo. Ustedes tienen que tener claridad de que estoy haciendo ahora alusión a ese doble sentido. Ese A que yo coloco en la tarea, ¿está haciendo alusión al dominio propiamente tal de la función o está haciendo alusión a cualquier conjunto que yo quiera definir? Bueno, discutámoslo, pero nos vamos a dar cuenta que esa discusión va a ser interesante. Bueno, aquí yo con lo que queda a cargo de ustedes proveer una demostración epsilon delta, porque obviamente ya eso toma más tiempo. Algunos lo podrán hacer directamente aplicando la definición valor absoluto, etcétera, y otros lo podrán hacer separando digamos, en dos conjuntos, ¿cierto? De 0 a infinito, y la demostración es la misma para menos infinito 0, para mostrar que es continua, ¿ya? Eso por una parte. Hasta aquí, ¿me entienden la idea de lo que quiero tratar de comunicar, valga la redundancia, respecto al tema? Pero respecto al tipo de tareas, o sea, no quedarse fijo en que la tarea debe decir calcule, o simplemente haga esta acción y punto, o aplica el teorema y punto, sino que llévenlos realmente a pensar en las definiciones y créanme que ustedes también van a tener que reflexionar en esas definiciones, las van a tener que tener presentes, van a tener que entender esas definiciones más en profundidad y eso les va a dar a mí, bueno, quizás a los que nos gusta matemática o nos gusta, a mí particularmente me gusta, ya no tan solo matemática, sino que todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de matemáticas lo encuentro impresionante y tiene que ver con reflexiones sobre los objetos matemáticos, piense cómo lo puede transponer en una clase, cómo lo puede discutir, etc. Entonces, eso por una parte. Gracias por lo que están respondiendo y bien que estemos ya en familia jugando, ¿cierto? Pero vamos a la segunda tarea, porque yo tenía otra tarea que también me gustó y que de hecho la trabajamos en una prueba en la UFRO y que yo la encontré tan interesante porque me puse a pensar de qué otra manera podría yo abordar la misma tarea sin recurrir a los objetos matemáticos a los cuales tenía que hacer referencia en esa prueba, ¿ya? Que una tarea simple, ¿ya? Que era determinar condiciones para B en los reales de manera que la función f de x igual a x cubo menos 3x más b tenga lo más una solución en menos 1. Bueno, obviamente, como dije, no voy a dedicarme aquí a pedirles que resuelvan la tarea completamente, porque si no nos tomaríamos más tiempo del necesario y no quiero que suceda eso. Así que yo siempre he tenido en cuenta, por una parte digo, les toca jugar, lo puse ahí para decir, si me queda tiempo ustedes la hacen,
pero si no, tengo la solución también escrita, así que la podemos discutir, ¿ya? Y obviamente yo, cuando trato de trabajar ciertas tareas, por ejemplo, en este tipo de comunicaciones, en seminario, cosas así, yo siempre trato de hacer referencia a lo que hacen estudiantes para mostrar la realidad y no simplemente lo que yo estoy pensando. Obviamente yo la adapto después para que no hayan tantas ambigüedades o muchas complicaciones, pero bueno, es lo que se hace también en didáctica, tomar ejemplos de estudiantes para mostrar cómo se puede ir avanzando en el estudio de las matemáticas, etc. Que es como una parte fundamental. Nosotros necesitamos ver qué es lo que hacen los estudiantes en la realidad, digamos, trabajando con problemas, para poder empezar a extraer hipótesis, alguna idea, algunos principios que pueden servir a posterior para cambiar, obviamente, la perspectiva de cómo trabajar ciertos objetos matemáticos, etc. Entonces, si nosotros hiciéramos a ver, le hago la pregunta abierta. Si tuviésemos que hacer el análisis a priori de qué objetos matemáticos cree usted que van a aparecer acá, ya se le ocurre cuáles podrían ser, ¿cierto? Creo que la mayoría ya ha visto cálculo de una variable, entonces podrá hacer referencia a ello. Sobre todo el cálculo diferencial. Entonces, usted puede colocar, ok, los ceros de la función, ok. Usted podrá colocar en el chat cuáles son esos objetos matemáticos a los cuales vamos a tener que hacer referencia quizá en algún momento dentro de la misma solución. Es simplemente un ejercicio de reflexionar. A ver, tengo esta tarea, todavía no la resuelvo, pero creo que por la forma en cómo está escrita, debe aparecer esto, va a aparecer esto, lo más seguro es que voy a tener que trabajar con este teorema, etc. A ver, de lo que me acuerdo, ¿ok? Podría primero decir que la función tiene que tener solo una solución, y se me ocurre un cubo de un binomio igualar a la f de x, ¿ok? Quizás teorema del valor medio, continuidad, ¿ok? ¿Ok? Van apareciendo obviamente las definiciones a las cuales vamos a tener que hacer alusión, de alguna manera, ¿ya? Yo aquí, obviamente, quise acotar todo. Teorema de Bolzano, dicen por ahí, ok, me gusta. Yo aquí quise colocar efectivamente quizás las fundamentales, pero obviamente usted puede agregar más, ¿ya? Esto no es, no es 100% estricto, sino que simplemente doy a entender de que quizás las principales van a tener relación con esto. Derivada de una función en particular, monotonía, criterio de la primera derivada, diferenciabilidad, teorema de Bolzano, teorema de Rolle, y puse obviamente ambos teoremas para que, por si alguno no recuerda las definiciones, pueda tener acá ambas, ¿ya? Y obviamente estos teoremas, que obviamente usted pudo haberlos probado, o los va a probar, o los va a estudiar en algún momento, o los estudió ya, si es que todavía no daba cálculo de una variable, son súper interesantes porque no son complejos de entender, y por otra parte, son súper útiles, son súper útiles. ¿Por qué? Porque nos permiten trabajar sobre la idea de la existencia de soluciones en un cierto intervalo para una función, para una ecuación, etc. ¿Ya? Así como también trabajar con la noción de derivada y poder ver esta existencia de soluciones bajo un cierto análisis de, no sé, por ejemplo, el tipo de prueba que voy a mostrar, cuál es el método de prueba que voy a movilizar, y que me pueden servir para poder construir ese discurso matemático que permita, ¿cierto?, trabajar sobre estas tareas. Entonces, le voy a presentar una solución que a mí me pareció súper interesante en su momento, y que la quise traducir lo más fielmente posible a esto. Mire, decimos determine condiciones, ¿cierto?, para B, de manera que la función tenga a lo más una solución en menos 1, 1. Yo esta la considero de alguna manera la solución, voy a decir formal. Formal, ¿por qué? Porque es precisa, es cortita, permite entender los detalles mínimos y necesarios, ¿cierto? Y listo. Entonces dice, siendo f de x igual a x cubo menos 3x más b, continua en menos 1, 1. Fíjese que ahí ya no voy a probar que la función es continua. Voy a asumir que es continua. Y diferenciable en menos 1, 1. ¿Por qué voy a asumir todo eso? Porque f es un polinomio. ¿Se dan cuenta que el hecho de decir que f es polinomio, de alguna manera oculta todo eso que yo tendría que haber hecho? Porque alguien podría decir, no, pero tiene que probar que es continua y diferenciable. Alguien podría decir eso. Ahora, cuando usted ve una demostración en matemática,
en cualquier libro o lo que usted vio en clase, se dará cuenta de que hay veces donde los profes efectivamente van a decir esto. Van a decir, no, la función es polinomio, la función es continua, la función es diferenciable, y bajo estas condiciones, si esto se cumple porque es verdad, vamos a asumir que es verdadero, esto es lo que realmente tiene que suceder. Y entonces, estas condiciones, continua y diferenciable, simplemente las voy a enunciar para que se entienda de que no es lo fundamental para el problema, sino que son condiciones necesarias para el problema, ¿cierto? Tienen que estar presentes, tengo que tenerlas presentes, eh, pero lo fundamental viene ahora, ¿ya? Entonces, esa es la manera en como muchas veces se trabaja con el tema de la prueba, pero es súper complejo el concepto de prueba, porque fácilmente alguien podría decir, no, falta aquí justificar tal y tal cosa, ¿ya? Pero es parte de la discusión que tiene que ver con lo que yo decía al inicio, la negociación de significados tiene que ver con esto. Van a haber cosas que voy a asumir como verdaderas y que voy a esperar que cualquier tercero que lea lo que voy a escribir considere aquello efectivamente como condiciones necesarias para trabajar sobre el problema, pero que no son las fundamentales de la tarea. Ahora, siempre va a estar abierta la puerta de que alguien les pueda decir, no, 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 pero te estás pasando de la raya, estás asumiendo muchas cosas y hay un detalle en particular que tienes que explicitarlo porque si no se explicita no se entiende. Pero es parte de los errores que pueden existir, perdón, dentro de la comunidad matemática en sí. Errores digo en el sentido de, no error de que está malo, sino que error en el sentido de que pueden haber estas diferencias sutiles, ¿ya? Estos desacuerdos, pero es normal, es normal. De hecho, si alguien cree que un matemático trabaja toda su vida solo, está totalmente equivocado. Los matemáticos trabajan en grupos, en equipos, porque efectivamente tienen que haber discusiones. Simplemente hago una acotación histórica. El por qué la prueba, el concepto de prueba, demostración es tan complejo, y que incluso para los matemáticos es difícil. Cuando uno ve la historia de diferentes teoremas que se han estudiado y que se han trabajado y se han demostrado, por ejemplo, en 1960 hay un teorema en particular en geometría riemanniana, que no es mi tema, no es lo que a mí me interesa, pero me sirve como dato histórico para dar cuenta de estos problemas que existen en la comunidad de matemáticos aún, que es el teorema de Yamabe, si mal no recuerdo, que tiene que ver con geometría diferencial, que no lo voy a anunciar porque no tiene sentido, pero sucede que él proveyó una demostración de ese teorema, que en ese momento era una conjetura, pero pasó a ser un teorema, porque en la revista, una de las revistas más conocidas, ¿cierto?, dentro de geometría diferencial, en la más conocida en ese tiempo y que actualmente también lo es, pasó por los criterios de los matemáticos, es decir, ustedes saben que una revista matemática lo que va a hacer es tomar estas proposiciones que envían las diferentes personas, y las van a evaluar y van a ver si es que efectivamente es consistente de manera lógica, si cumple con todos los criterios, ¿cierto?, de la lógica propiamente tal para decir de que efectivamente lo que se está proponiendo como conjetura se está probando a través de esta demostración. Y el tema es que esta conjetura fue tomada como teorema en el 1960. Pero lo interesante es que en el 1968, luego de pasar todos los filtros que correspondían en una de las revistas más importantes, imagínense eso, o sea, es decir, no es cualquier matemático el que va a evaluar lo que se está enviando, sino que son personas que efectivamente tienen experiencia y mucha experiencia en el trabajo sobre esa disciplina en particular, ese dominio en particular. Pero en 1968 un australiano de apellido Trudinger, si no mal no recuerdo, se da cuenta de que lo que se quería probar no era lo suficiente, perdón, que lo que se estaba probando, y la demostración propiamente tal, no era lo suficientemente fuerte para justificar aquello que había como conjetura. Y esto puso obviamente en tela de juicio de nuevo el tema de, a ver, es que un teorema como tal, cuando asume el estatus de teorema, es algo que no puede ser refutado, es falso. Sí puede ser refutado. Ahora, lo interesante es que en matemática ustedes van a dar cuenta que, por ejemplo, un teorema de Pitágoras es el teorema que tiene la mayor cantidad de demostraciones en la historia, ustedes pueden buscarlo, hay una página incluso dedicada a eso, a juntar todas las demostraciones del teorema de Pitágoras. El hecho de ver tantas demostraciones diferentes a nosotros nos da la convicción de que efectivamente es un teorema que va a ser irrefutable, ¿ya? Nos da la convicción de que va a ser irrefutable, pero un teorema como tal siempre tiene que tener la puerta abierta a que pueda ser refutado, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque más allá de esta idea de rigor, como yo les decía, está el tema de que
no se puede definir directamente ese rigor, no hay una regla explícita para el rigor, porque lo que hay entre medio es esta negociación de significado. Tiene que haber una discusión, y esos matemáticos en su momento que asumieron válido el teorema, habían llegado a ese acuerdo, y ese acuerdo es sobre el cual la comunidad dice, ok, vamos a aceptar que es un teorema. Pero basta que llegue otro matemático y diga, a ver, no, y justifique el por qué no, no es simplemente una opinión, sino que hay argumentos matemáticos que van a sostener ese contraejemplo, esa refutación, que van a permitir mejorar las teorías matemáticas que hay. Y esa es la manera en cómo la perspectiva lacatosiana, y esto ya es más filosofía de la matemática, propone que se da en la comunidad de matemáticos, que todo es un juego de pruebas y refutaciones, todo. Todo es pruebas y refutaciones, prueba, refutación, hasta que de esa manera va evolucionando la teoría matemática. ¿Ya? Bueno, esa es la pequeña anécdota. Entonces, para el que crea que en matemática, una vez que un teorema existe o está definido, significa que ya no puede ser refutado, es falso, sí se puede refutar, pero obviamente la consistencia lógica que tiene la matemática es tan potente que son pequeños casos, pequeños errores, como digo, en la historia de la matemática que aparecen como este de Yamabe y Schrödinger. Pero que fácilmente se resuelven al fin y al cabo con la experiencia misma de los matemáticos. O sea, es una teoría, la matemática como ciencia, es una disciplina que evoluciona constantemente y que no se detiene. Entonces, por eso lo interesante está en que siempre ustedes van a tener que hacer referencia a la existencia de refutaciones, a la existencia de pruebas, a las definiciones, para poder hablar en matemáticas, para poder comunicar. Ya, cierro el paréntesis, perdón que me vaya por la rama, es que son cuestiones que a uno lo emocionan y le encantan, porque muestra las bondades de esta disciplina, y que no es una cuestión cerrada, que no es para algunos, sino que todos pueden entrar dentro de la disciplina en sí. Pero ahora volvemos al problema. ¿Ya? Tremendo salto. Dios mío. Perdón por eso, ¿no? Sinceramente. Son cuestiones que todavía no mejoro de mi propia personalidad, de irme por las ramas, pero porque me gusta decir cosas que creo que pueden ser interesantes. Ok, entonces habíamos dicho que para este problema, posiblemente usted ya lo leyó, dijimos que entonces f es continua, diferenciable en estos puntos, ¿cierto? En este intervalo, perdón. Gracias. Entonces, la solución que planteaba aquí un estudiante en particular, me acuerdo, era algo en este sentido. Decía, supongamos que existe alfa y beta en menos 1, 1, fíjese que es abierto, tal es que la imagen de A y la imagen de B, o sea, de alfa y beta, es 0. Teniendo, vamos a asumir que el alfa es menor que el beta y obviamente están entre menos 1 y 1. Entonces, por el teorema de Rolle, existe un C en alfa beta, en el intervalo alfa beta, que es subconjunto de menos 1, 1, no igual, subconjunto, estricto, ¿cierto? Tal que la derivada en ese punto, en C, es 0. Pero f' de x, o sea, ahora vamos a hacer referencia a la función propiamente tal, al derivarla y a igualarla a 0, o sea, 3x cuadrado menos 3x, o sea, menos 3, perdón, e igual a 0 sí, solamente sí. Esa no es que se me haya pasado una S, es que esto significa sí, solamente sí. X es igual a más menos 1, ¿sí? O sea, o x vale 1 o x vale menos 1. Luego, y aquí viene la conclusión de inmediato, ¿eh? No existe tal C en menos 1, 1. La contradicción se produce por suponer que existen dos soluciones en menos 1, 1, ¿cierto? Y por lo tanto se concluye que f tiene a lo más una solución en el intervalo menos 1, 1. Luego, B, pertenece a todos los reales, o sea, no tiene ninguna incidencia directa sobre la solución propiamente tal. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan ustedes? ¿Correcta? ¿Correcta pero faltan detalles? ¿Incorrecta? ¿Qué diría usted? Simplemente para leerlo. Usted, hágase esta pregunta. ¿Entendió todo lo que está escrito? ¿Pudo seguir el discurso de esta persona? ¿O diría, no, me faltan detalles? Puede ser. Puede ser que alguien diga, yo lo entendí completamente y pienso que está bien, están los elementos principales y listo. U otro puede decir, no, está mal. ¿Qué diría usted? Puede abrir su micrófono si quiere también. O, bueno, eso. puede hacerlo. Escribirlo o hablar por micrófono. ¿Qué piensa usted? Que es lo que a mí más me interesa, saber qué es lo que piensa.
no le voy a pedir que me haga una tremenda justificación tampoco, porque obviamente hay que darle vuelta y vuelta quizás a algunos detalles, pero al menos que usted me pueda decir, ¿sabe qué? Lo entiendo, pero no me queda claro tal cosa, o quizás, no, para mí está totalmente correcto, listo, o no, ¿sabe qué? No lo entendí, creo que no sé si estará bien, creo que no lo entendí, o simplemente no, está incorrecto por tal y tal motivo, puede ser. O sea, no es necesario que me dé una justificación tremenda, simplemente que lo pueda escribir para saber qué es lo que piensa usted, ¿no? A mí personalmente me faltaron detalles. O sea, Ok. como que no me terminaron, no sé muy bien, pero dónde, pero algo me genera un poco de ruido. Ah, ok. O sea, le hace ruido, todavía no identifica en qué parte le hace ruido, pero le hace ruido. Ok. Interesante eso. Ok. Ah, ok. Alguien me escribió por interno, no voy a decir su nombre para que no haya problema. Dice, soy de primer año, entonces no cacho mucho las definiciones, pero creo que debería desarrollar más lo de las derivadas y explicar mejor lo de la contradicción. Ok. Bueno. ¿Quién sigue? Vamos a ir un par de comentarios más y ya es suficiente para mostrarles la segunda solución y ya cerramos con alguna idea en general y todo. Alguien dice, creo que está bien, ok. O sea, para eso, la contradicción está como casi al aire, deja esa sensación, ok, bien. Claro, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, para mí, yo cuando lo leo, digo, ah, ya sé por qué me está diciendo que hay una contradicción, porque en mi mente yo ya conozco, entre comillas, la solución, entonces ahí hay un pequeño problema de mi parte, porque para que usted pueda evaluar la solución de un problema, entre comillas, tiene que también lograr separarse de sus propias concepciones, es decir, de mis propias impresiones del problema, y lograr poder ver en estricto rigor qué es lo que la persona está comunicando y no lo que yo creo que está comunicando. Porque para mí, cuando dice la contradicción se produce por suponer que existen dos soluciones, yo encuentro que está súper bien. Me encanta que diga eso porque lo encuentro fascinante. Pero claro, después digo, ¿habrá algo que está quedando en el aire, como dice Diego? Pero aún así, no estoy diciendo que está malo, no estoy diciendo que está malo. Por eso hay que diferenciar lo que es correcto, pero falta justificación, de incorrecto, ¿ya? Porque acá yo veo que están los argumentos principales para poder justificar el por qué tiene a lo más una solución. Está diciendo, si suponemos que existen dos soluciones entre -1 y 1, debiese suceder que se cumpla el teorema de Rolle, porque la función es polinomio, entonces es diferenciable y continua en el intervalo -1, 1, ¿ya? Y entonces debiese existir este C, tal que su derivada sea 0. Tiene que existir si es que hay dos soluciones porque tienen la misma imagen, ¿sí? Pero el problema está en que cuando yo calculo la derivada de la función y encuentro cuáles son esos puntos donde la derivada es 0, aquí voy a hacer la conexión, es cuando el x vale 1 y -1. Y el problema es que habíamos dicho que las soluciones A, alfa y beta estaban dentro del intervalo -1, 1, pero no eran 1 y -1. ¿Se dan cuenta? Y entonces, por no cumplir esas condiciones, entonces no existen estas dos soluciones. Y entonces no existe ese C que tiene derivada 0 dentro del intervalo. Entonces, si yo digo que no existen dos soluciones que cumplan esas condiciones, que tengan imagen 0, ¿qué es lo que estoy interpretando del problema? Estoy interpretando que si no hay dos soluciones, tampoco van a haber 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, a lo más va a haber una. Podría no haber ninguna, podría no haber una, podrían no existir ninguna, ¿cierto? Pero cumple con la condición de que exista lo más obvio. ¿Se dan cuenta que toda esa parte de explicación, podría usted detallarla en la respuesta, efectivamente, como podría usted ser un poquito más negligente, decir, no la voy a considerar, pero voy a dejar que usted tenga que interpretarlo? Bueno, es parte del problema de la negociación de significado. ¿Y cómo se mejora? Bueno, discutiendo. Entonces, algunos acá estaban diciendo, yo estoy de acuerdo, otros dicen, no, ¿saben qué? Creo que faltan detalles, hay cosas que están al aire. Bueno, veamos cuáles son esas cosas que están al aire y mejoremos la prueba, mejoremos la demostración y listo. Si alguien ya está claro en que está bien, no hay ningún problema. Ahora, si usted acepta que se pueda mejorar, mejorémoslo y veamos en dónde hay que dar los detalles. Alguien dice, lo entendí bien, pero que estaba yéndome en viaje astral, madre mía, espero que no esté fumando nada, eh, con lo que estaba entendiendo de su respuesta. Ok. Don Seba,
Hola, Mati. Hola, hola. Tanto tiempo sin verte. O sea, la solución creo que ahí podría estar correcta, pero Ok, tiene a ver. un detalle, porque lo que me está pidiendo aquí es determinar las condiciones para que eso sea correcto. Entonces, Ok, efectivamente, si es que B es un número real, solamente un número real, eh, la conclusión está bien. No existe un número real que me haga eso. Pero mm. si yo hago que de alguna manera ese B dependa de X, ahí la cosa cambia. Si yo O hago que sea, el B dependa de X, de X. Entonces, ¿ya? digamos que el B es un alfa X. Ahí cambia. B es un alfa X. Sí. Ah, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Simplemente para entender. Quiere decir de que dependiendo del valor de B, la solución podría tener más de una solución. Eh, no es O sea, eso. perdón, dependiendo del valor que usted asuma para un cierto X, donde B sea dependiente de X, podría haber más de una solución. ¿Eso? Porque no lo comprendí muy bien. o claro, Simplemente se me puede detallar. que el B, que el B no sea una constante. Ok, Si el B que no B es una sea... constante, si ¿ya? B es parte de mi función, digamos, del X, depende del X, ahí cuando yo derive, no me va a quedar un 3x cuadrado menos 3x, porque va a cambiar también por el B. Entonces, cuando no es Ya. constante, eso cambia. A ver, tendríamos que analizarlo y ver qué sucedería realmente, porque, por ejemplo, acá nos estamos dando cuenta, entre comillas, y la solución del problema es efectivamente que B puede ser cualquier valor real, el que sea, y la conclusión va a ser que la función no tiene más de una solución. Y de hecho eso es lo que quiero mostrarle ahora, que esta solución, para poder ir en detalle, que esta solución, pese a que yo la encuentro interesante y súper enriquecedora por la forma en cómo está escrita, pueden tener algunos detalles y ustedes pueden discutir esos detalles, todos pueden discutir los detalles que hayan y está bien. Eh, pero yo dije, ¿cómo podría tratar de explicitar todos estos detalles que quizás ustedes mismos se estaban preguntando en otro tipo de solución que puede ser un poco más largo, pero que puede ser mucho más explicativo? Porque hay muchas cosas que aquí yo, por teorema de rol, bueno, estoy haciendo uso de una herramienta matemática, el teorema de rol. Usted tendrá que entender qué significa teorema de rol, porque yo estoy asumiendo que si las condiciones se cumplen, digo teorema de rol y se está aplicando algo, hay una consecuencia. Esa es la manera en cómo también se comunica en matemática. Hacemos alusión, de alguna manera, por autoridad a una propiedad. ¿Ya? Pero mire, solución 2. Pensémoslo de esta manera. F de x es igual a x cubo menos 3x más b, continuo en menos 1, 1, pues f es polinomio. Voy a derivar la función, efectivamente, 3x cuadrado menos 3 igual a 0. Voy a buscar cuáles son esos puntos críticos de la función porque las voy a analizar. Voy a analizar cómo se comporta la función realmente en el intervalo menos 1, 1. Y me doy cuenta que eso es 0 sí, solamente sí, x vale más menos 1. Por lo tanto, si usted hace un análisis de la función, ¿cierto? De la monotonía en el intervalo menos 1, 1, se va a dar cuenta que la función es estrictamente decreciente entre menos 1 y 1. Y eso tiene consecuencias bien interesantes. En el intervalo cerrado menos 1, 1, f va a alcanzar su máximo en x igual a menos 1, siendo f de menos 1 igual a b más 2, usted evalúa después la función, y su mínimo va a ser en x igual a 1, siendo f de 1, b menos 2. Y mire, esto es lo que podrías, yo aquí quise pensar en, a ver, ¿cómo puedo ayudar en la comprensión de esto mismo que estoy diciendo a los estudiantes? Bueno, me voy a apoyar con una representación gráfica de la función en el intervalo. Yo sé que alguno dirá, bueno, pero es que no podemos hacer alusión a la gráfica cuando estoy resolviendo un problema. Sí, pero es que no estamos frente a la prueba del examen o el control de la universidad. Estamos en una fase, en un periodo de ayudantía donde vamos a tratar de dar la mayor cantidad de argumentos, consejos, ayudas para poder entender estos objetos matemáticos de otra manera. Entonces, puedo tratar de pensar y mostrar que esto es lo que va a suceder. La función, dependiendo del b, se va a desplazar verticalmente hacia arriba o hacia abajo. Recuerda que se ve que una constante para la función y, ¿cierto? O el f de x en sí, lo que va a hacer es desplazamientos verticales. Entonces, va a haber un momento donde para un cierto valor de b, la función va a ser mayor a 0, f de x va a ser mayor a 0, va a haber un valor de b para el cual f de x va a tocar el 0, el eje x en sí, y va a haber un valor de b
para el cual la función va a ser menor a 0. ¿Se dan cuenta? Alguien podrá incluso hablar de la tricotomía acá. Podría utilizar eso como principio. Entonces, si yo entro en este detalle, fíjense que ya he dicho que f va a alcanzar su máximo en tal punto y su mínimo en tal punto. Eso lo voy a utilizar para lo siguiente. Bueno, aquí está un poco mucho más escrito de una manera mucho más amplia, pero uno podría decir, bueno, si f alcanza su máximo en x igual menos 1, ¿ya? Recuerde, mire, siempre va a suceder esto, que para el menos 1 va a estar el máximo, independientemente de cuál sea el caso, ¿ya? Entonces, para cualquier x que esté entre menos 1 y 1, la función va a ser menor que el f de menos 1. Está acotada superiormente por la imagen del menos 1, ¿sí? Y entonces yo puedo decir, bueno, si f de menos 1 es menor a 0, esto es b menor a menos 2, usted va a poder jugar ahí con las condiciones, f no intersecta al eje x, y luego no hay solución en ese intervalo para b que está entre menos infinito y menos 2. Mismo razonamiento, pero para ahora el caso en donde x alcanza su mínimo en x igual a 1, ¿sí? Porque recuerde, si estoy diciendo que f alcanza su máximo en x igual menos 1, lo que estoy tomando es este caso. Este es el caso, voy a llamarlo caso 1 simplemente para que entienda que eso es lo que se está viendo en principio. Entonces, estoy diciendo, claro, como es estrictamente decreciente y su máximo lo va a alcanzar en f de menos 1, basta con que yo haga f de menos 1 menor a 0, ¿cierto? Para que yo pueda encontrar estas condiciones donde para un cierto b, para todos esos b, la función no va a cortar al eje x. Me ayuda en una representación gráfica o mental que usted puede tener de la función misma para entender qué es lo que podría estar sucediendo. Incluso no necesita las imágenes que yo tengo acá. Lo único que necesita saber es que entre menos 1 y 1 la función es decreciente, estrictamente decreciente. Y por lo tanto existe un máximo, existe un mínimo porque el intervalo es cerrado, y que puedo jugar con esa información para definir dónde la función, ¿cierto? Va a tener este comportamiento, que no va a cortar al eje x o que va a cortar al eje x. ¿Ya? Y eso es lo que puedo estudiar. Puedo estudiar dónde va a cortar, dónde no va a cortar. Y bajo esas condiciones voy a concluir. Y entonces, si yo hago ese razonamiento, voy a llegar a este análisis en particular. Y en algún caso, usted podrá utilizar incluso Bolzano y llegar a la conclusión de que como la función tiene una monotonía estricta, es decreciente, podemos asegurar sí, que si f de menos 1 por f de 1 es menor a 0, teorema de Bolzano, porque la función ya es continua, etcétera, ¿cierto? Y los extremos voy a suponer que son de distintos signos, que es el caso que tengo aquí. Voy a ver en qué condiciones se cumple que hay una solución. B va a pertenecer a menos 2, 2. O sea, usted va a poder resolver esa desigualdad, esa inecuación, en particular respecto de B, y llegar a esa conclusión, que B pertenece a menos 2, 2. Y entonces va a existir una única solución en menos 1, 1. Ahora, alguien podrá criticar esto y decir, no, 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 el teorema de Bolzano no dice que existe una única, dice que existe al menos una, podrían haber más. Ok, le doy el punto en ese sentido por criticarme ese aspecto. Pero fíjese que el decir que existe una monotonía estricta de f, permitiendo que sea decreciente solamente en ese intervalo, en ningún caso podré pensar de que la función va a ser algún juego de volver, ¿cierto? Una vez que yo pasé por un punto, esa función no va a volver a subir, digamos. Entonces uno podría discutir eso. Luego ya particularmente uno asume los casos de b igual menos 2 o b igual 2 y llega a la conclusión de que también va a haber única solución, porque es donde efectivamente f de menos 1 y f de 1 se anulan. Y entonces con toda esta información yo puedo decir, a ver, no hay solución cuando está entre menos infinito y menos 2 o entre 2 y más infinito, y hay única solución cuando está entre 2, entre menos 2 y 2. Ah, entonces hay a lo más una solución en todo R. Se da cuenta que hay una forma diferente, un poco más amplia, un poco más compleja, quizás de entender para algunos por todo lo que escribí, pero lo quise resumir, pero que podría tener este valor explicativo más en detalle, está aquí, presente en esta solución 2. ¿Ya? Como dije, podría alguien criticar algún aspecto y está bien, si este es el tema de que uno puede criticar las pruebas, pero están los argumentos principales para poder justificar por qué B pertenece a los reales, que posiblemente es, a ver si bien entendía a don Seba,
podría ser la discusión que está en torno al B. ¿De dónde aparece finalmente la conclusión de que el B era todo lo real en la solución anterior? Bueno, es parte de las discusiones que tienen que haber, ¿ya? Bueno, para no pasarme tanto de la hora también, simplemente, ya para pasar a una tercera parte y ver qué es lo que se puede retener de todo esto, quizás lo esencial, si se dan cuenta en todos los casos, los dos casos que presenté, tenemos que tener presente las definiciones, o sea, no vaya a la ayudantía pensando en que simplemente a resolver el problema. Tenga presente las definiciones. Trate de que esas definiciones aparezcan en la discusión, porque así ustedes se van a dar cuenta en qué los estudiantes sí están o no están poniendo el ojo, digamos. Y cómo movilizar esas definiciones, ¿cierto?, para hacer referencia a un objeto matemático, evitar las metáforas como la que había expresado, ¿cierto?, de una función es continua si se puede tratar sin levantar el lápiz. Bueno, tratar de evitar también ese tipo de metáforas. Me pego aquí los latigazos en la espalda por don Pipe, que me está ahí acuchillando con sus palabras. Y obviamente tratar de atender siempre a la definición. O sea, todas esas metáforas que no atienden a la definición como tal, tratar de evitarlas, ¿ya? Simplemente para no caer en algún tipo de reduccionismo de la matemática, y que este problema de la función continua, por ejemplo, de 1 partido en x, tiene un aspecto bien interesante, que creo que en algún momento hubo una discusión, me acuerdo acá, incluso acá en Francia también se dio, creo que en España también, porque habían profes que decían de que efectivamente la función es continua en todo R menos 0, y otros decían, no, 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 la función no es continua, porque en 0 no está definida, y estaba esa discusión. Bueno, la única manera de sobrepasar estas dificultades en torno a los problemas en particular tiene que ver con las definiciones. O sea, la definición me tiene que aportar lo que requiero para poder justificar en sí, las definiciones, las reglas de inferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, creo que es bueno tener siempre ejemplos y contraejemplos para en las ayudantías que ustedes realicen, obviamente en los casos que puedan, que les van a poder ayudar a argumentar y tener mayor convicción en lo que ustedes quieren defender como ayudantes. Porque van a haber casos donde estudiantes van a presentarles soluciones que no son del todo correctas, pero que intuitivamente pueden serlas, ¿ya? Como el caso de lo que había presentado, f de x igual 2 si x vale menos 1 y raíz de x si x es mayor o igual a 0, que alguien diría, no, pues que esa función no es continua, es discontinua en su dominio, alguien podría decir. Y claro, el tema es que presentarlo como contraejemplo es lo mismo, tendría que hacer alusión también a la definición, pero el tema es que existen esos ejemplos y esos contraejemplos donde la función es continua y no tengo por qué no levantar el lápiz, tengo que levantarlo porque está en su dominio. Al final, el tema de levantar el lápiz o no tiene que ver particularmente con dónde está el dominio de la función. O sea, si uno quiere tratar de reducir a una explicación lo más sencilla posible, voy a no levantar el lápiz donde esté su dominio, ¿ya? Pero si en su dominio tengo que levantar el lápiz, entonces la función va a ser discontinua, ¿ya? Si uno lo quiere ver de esa manera, mucho más en detalle. Y bueno, quizás poder integrar en las ayudantías tareas que permitan trabajar sobre la comprensión de los teoremas, sobre todo, más allá de simplemente utilizarlos para realizar cálculos, que muchas veces eso sucede, que la práctica habitual de la ayudantía tiene que ver con que calcule, y al final, sí, calculan, pero es que luego no está ese vínculo con los diferentes objetos matemáticos que se deben trabajar en otros cursos. Entonces, ¿cuál es el problema de hacer simplemente prácticas de cálculo? De cálculo me refiero de calcular, que al final estamos trabajando simplemente en una cuestión más mecánica y que obviamente no, la pueden estudiar ellos, como decía, en YouTube, Internet, libros, pero en la ayudantía ustedes van a tener ese rol de poder comunicar de una manera diferente, dar explicaciones que pueden ser diferentes y permitir que los estudiantes construyan esas explicaciones de manera diferente. Porque eso es lo que va a permitir, en cierta medida, que yo pueda encontrar diferentes maneras de poder entender un mismo objeto matemático, ya no tan solo utilizarlo por utilizarlo, sino que poder efectivamente darle ese valor comprensivo. Y creo que eso sería, si no me equivoco, para no pasarme en el tiempo. Oh, menos mal los 15 minutos que me regalaron estuvieron muy buenos. Entonces no sé si hay alguna consulta, duda, pregunta, algo en lo cual pueda responder. Eso. Y gracias obviamente por participar, sinceramente.
vuelvo a la pantalla principal, tuc, 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 tuc. A ver, se me olvidó colocar la final, la diapo, esa. Eso. No sé qué se hace ahora, preguntas. ¿Hay alguna pregunta, algo? Lo que ustedes quieran. Bueno, y eso, espero haberle aportado con algún tipo de consejo, con todo lo que iba diciendo, que obviamente ustedes se motiven en poder trabajar su ayudantía. Espero que les vaya excelente también este año, con todas las complicaciones que han habido, y que puedan disfrutar y encantar a la gente que quizás se metió en temas de matemática, estudiantes, ¿cierto? Y que están ahí como chuta, no sé, la matemática está como ya compleja, complicada, y ustedes puedan darle ese gustito, ¿cierto? De encantar a los otros. Así que eso. Voilà, c'est tout de ma part. Muchas gracias, Matías. Excelente, mucho que pensar, un desafío para todos nosotros también como profesores, ¿cierto? Generar situaciones de aprendizaje que inviten más a la reflexión. Siempre estamos corriendo con el tiempo, tenemos un programa que pasar, pero la verdad es que este tipo de actividades sin duda permite que el estudiante pueda asentar más el conocimiento. Así que extraordinario que nuestros estudiantes como ayudantes ya tengan este desafío, ¿cierto?, de poder buscar situaciones de aprendizaje que inviten a la reflexión, a la discusión también. Así que excelente, muchas gracias. Estimados estudiantes, antes de que se retiren, por favor, por la certificación necesitamos el registro de asistencia. En el chat hay un link que le puso el profesor Ricardo Leal para que ustedes puedan justamente allí dejar ese registro. No sé si Ricardo quisiera comentar algo más. Pero antes yo quiero agradecerte, Matías. Muchas gracias por esta situación o estas situaciones de aprendizaje que tú has puesto delante de nosotros, porque nos ayuda sin duda a reflexionar también, a reenfocar nuestras tareas, nuestro trabajo también. Estoy seguro que si hubiese sido presencial, le aseguro que hubiese sido distinto, porque obviamente tuve que resumir muchas soluciones a la rápida, y obviamente en la pantalla seguir toda esta línea de razonamiento tampoco es tan fácil. Entonces, pero bueno, sé que estoy frente a estudiantes de alto nivel, así que todos me tuvieron que seguir en algún punto la idea, y dejamos abierta la discusión de cómo mejoramos una prueba, ¿cierto? Al final es una discusión que se tiene que dar dentro de la comunidad matemática y dentro de las ayudantías también, en este caso, que ustedes van a realizar. Así que es. Claro. También los invito en este... Muchas gracias, Matías, por todo, de verdad. También los invito, si pudieran, prender la camarita para dejar un registro de una fotografía, un registro visual de la... Muchas gracias. Grande, don Maxi. Todos los que puedan, jóvenes señoritas, los invitamos. Don Pipe Aracena. Parece que allá Aracena, va a comer sí, él es Aracena. en Twitch. Suscríbanse a su canal. Bueno. Ya. Ricardito, ahora sí te doy la oportunidad. No, bueno, agradecer a Matías por esta intervención de reflexión, qué interesante. Yo creo que algunos se asustaron, ya no quieren ser ayudantes, pero uno se encuentra con tantas cosas en la docencia que es como a uno lo formaron. Yo creo que el saber enseñado, el saber sabio, los que hemos hecho clases en el colegio, nos damos cuenta de que uno a veces enseña la mitad y no enseña todo, y después se encuentra con definiciones que realmente lo que uno sabe como el saber sabio, eso uno nunca lo enseña, y ahí uno se encuentra con cositas. Entonces creo que esta reflexión de Matías fue muy buena para todo lo que hacemos docencia, para nosotros mismos que llevamos tantos años de docencia. Quizás cuántas veces hemos dicho cosas equivocadas, y es bueno el análisis, la reflexión. Es como, hay una cosa que yo la tengo clara ahí cuando los profesores de Singapur dicen: los que enseñan menos, dice, aprenderás más si enseñas menos. Y acá estamos al revés, nosotros tratando de enseñar más, y a veces no enseñamos nada, ¿no? Porque el mejor ayudante, una vez me dijo mi profesora de didáctica, el mejor ayudante es el que no hace nada.
el que no le hace los ejercicios a los chicos, pues, el que está ahí en la reflexión, el que conversa con los chicos y ve qué es lo que están haciendo, es el mejor ayudante, no el que le hace toda la guía, ¿no? Entonces, qué bueno ir aprendiendo estas cosas y qué bueno que Matías, con su frescura ahora que está aprendiendo, que nos traiga toda esta cosa de reflexión. Imagínense tantos años de docencia y que tengamos que reflexionar a esta altura. Qué interesante. Bueno, los invitamos para la tarde y Matías, muchas gracias por todo y te estamos esperando acá en Temuco para poder compartir un café. Antes fines de de julio que ya. nos vayamos. Eso. Chicos, muchas gracias y los esperamos en la tarde. Así que estamos muy, muy contentos de que ustedes estén participando de esto. Ha sido una buena mañana. Matías, nosotros estamos formando, digamos, en formación continua en la plataforma, estamos poniendo el material para los estudiantes que quieran acceder, bajarlo, y te queremos incorporar a la plataforma de formación continua. Así que te mandamos un correíto y ahí, por favor, envíanos los datos. A los estudiantes también que aún no habían mandado los datos, el lunes, Ricardo, van a estar con acceso, ¿verdad? Sí, bueno, la mayoría ya ha mandado el root, su nombre. Tuvimos algún problemita ahí pero si han ya enviado y pueden entrar a la plataforma, bien. Si no, ya el lunes van a poder ingresar. Ya. Muchas gracias, Matías, y a todos Estén los bien. estudiantes. Chao, Un chao, un abrazo, abrazo. Matías, a la Cuídense. distancia. Gracias Chao, por chicos. todo. Chao, Bien. chao. Nos vemos Éxito en la en todo. tarde. No, Muchas gracias a gracias. ti, Matías, por todo. Fue excelente. ¿Aló, se escucha? ¿Sí se escucha, Montserrat? Sí, que le mandé un mensaje recién de que yo mandé los datos de la mañana sé que acaba de decir que el lunes vamos a estar como ya inscritos en la plataforma, pero es que no me llegan los links del Zoom. Entonces, no sé si es que, por ejemplo, ¿no será que está mal escrito tu correo? Dame tu correo. es Monse, ¿se lo escribo por el chat mejor? Ya, escríbelo por el chat. Ese es. Se lo mandé por directo. Ya, llegó Monse así. Paiva. Sí, 50. Paiva50@gmail.com. Tenías que mandar tu número de root y tu nombre completo, los dos nombres y los dos apellidos. ¿Eso Sí, lo mandé mandaste hoy el día. correo? Sí, hoy día en la mañana lo mandé. Ya, entonces voy a ver cómo te hacemos llegar el link, ¿ya? Ya, por favor. Ya, pues, Monserrat, que estés súper bien. Un abrazo. Gracias, chao. Nos vemos. Chao. Nos vemos.